Yesenia Sandoval. Sí, era mi pariente. Señor procurador, le pido que nos apoye en esto. Que traten el caso con urgencia, por favor, para que podamos enterrarla lo antes posible. No, que no me llamen a mí. Quiero que le entreguen el cuerpo a su hijastra, a Mónica Hernández. Muchísimas gracias por este nuevo favor. Gracias. Listo. Ya aceleré las cosas. No tiene sentido que la policía mantenga a Yesenia en la morgue cuando no hay nada que investigar. Y para Mónica va a ser un alivio que le entreguen el cuerpo de Yesenia. Sigues haciendo cosas buenas por tu hija. Hasta hoy. Hasta hoy, Regina. Desde este momento, solamente me voy a ocupar de mí. Altagracia... Mónica lo dijo anoche, ¿no? Ella estaba mejor antes de saber que soy su madre. Y yo siento exactamente lo mismo. Vamos a olvidar ese vínculo que nunca ha existido. Y cada una a retomar su vida. Lo único que yo quiero. Lo único que quiero es buscar mi felicidad. Y supongo que te refieres a Saúl. Mira, Mónica, cásate conmigo y te voy a hacer la mujer más feliz de este mundo. Adolfo, Yesenia murió ayer. Yo sé. Por eso no vamos a hacer una gran boda, sino algo un poco más pequeño, más en privado. Y en cuanto nos casemos, nos vamos del país. Así lo hacemos. Dijiste que tenías contactos y que ya habías llamado a tus amigos del extranjero para que te ayuden a conseguir trabajo. Ajá. A ver, pues, ¿desde cuándo estás pensando en esto, entonces? No sé, unos días. Mira, yo estoy consciente de todos los peligros que existen para ti, mi amor. Braulio Padilla, Rafael Cabral, solo vámonos. Explícame que tienen pues, que ver todos esos peligros con que tú y yo nos tengamos que casar. Bueno, pues como te dije, yo te iba a pedir matrimonio ayer en el restaurante porque era una sorpresa, porque te amo. Y yo creo que tú conmigo te vas a sentir mucho más segura y más unida a mí. Entonces, en esta nueva vida que estamos por comenzar tú y yo juntos, en donde sea, pero juntos, solamente hace falta tu respuesta. ¿Aceptas ser mi esposa? No, Adolfo. Lo siento, pero no quiero casarme por las razones equivocadas. Desde que supe que Mónica era mi hija, mi vida se volvió un caos. Igual le pasó a ella. Así que lo mejor es que sigamos como estábamos antes, lejos una de la otra. Pero Mónica te necesita. Mónica, por favor, Mónica me necesitó cuando era una niña. Y Lázaro supo llenar ese vacío. Yo soy una total desconocida. ¿De verdad te vas a olvidar de ella? Mónica está mejor sin mí. Ella no es una criaturita indefensa. Es una mujer fuerte. Es alguien que sabe lo que quiere. Simplemente voy a dejar que siga con su vida y que busque su felicidad. Porque yo también voy a buscar la mía. Es que no puedo creer que sigas pensando en Saúl. Regina, solamente con él he sido feliz. Me aparté de su lado por ella. Traté de olvidarlo. Hasta salí con otro hombre, pero no resultó. Saúl es el único hombre que me llena. El único al que he podido amar desde que mataron a César. Pero tu hija también lo ama. Sí, pero ella está con Adolfo. Pues sí. Y Adolfo la quiere mucho, pero es evidente que ella no siente lo mismo por él. Bueno, aprenderá a amarlo. Va a aprender, porque Adolfo es un buen hombre. Y ya tiene planes para ella. Lo más importante es que tiene un pasado limpio, sin culpas. No tiene errores que lo atormenten. Como que se enamoró de dos mujeres que resultaron ser madre e hija. El vínculo que Mónica y yo tenemos es biológico. No hay afecto, no hay recuerdos ni costumbres que nos unan. La mejor prueba es el odio que ella me tiene. ¿Y tú crees que Saúl piensa lo mismo? ¿Cómo sabes que quiere estar contigo después de su historia con Mónica? Lo sé porque él siente algo muy fuerte por mí. Él no lo puede ocultar y mucho menos evitar. ¿No es justo que si Mónica hace su vida con Adolfo, nosotros no podamos hacer la nuestra juntos? ¿Qué es lo que no es justo? Ya estuvimos separados mucho tiempo por mentiras de otras personas. Saúl y yo merecemos ser felices. Y ahora que al fin podemos, no voy a renunciar a él. Ya no. Es muy peligroso, Diego, por Dios. A ver, mi amor, por favor, cálmate. Diego ya sabe qué es lo que hace. Él es mayor de edad. Que nada más tiene 18 años y ni siquiera ha terminado la prep. ¿Sabes qué? Voy contigo, te acompaño. No, ¿cómo voy No, te contigo, mamá? ¿A acompaño. buscar a Lidia? ¿Estás loca? Por favor. ¿Cómo? A ver,
Diego tiene razón. ¿Cómo voy a ir a buscar al amor de su vida acompañado de su mamá? En ese caso, mejor voy yo te acompaño. A ver, me parece que ustedes no entienden. ¿Creen que estoy bromeando? ¿Eh? No, con el amor no se juega. No es broma. Pero tu mamá no puede ir por razones obvias, pero yo sí, te puedo acompañar. Me mantengo al margen, de verdad. Tú te tienes que quedar aquí cuidando a mi mamá de Braulio. Y esto es algo que debo hacer yo solo. A ver, ya, tienes razón. No te insistimos más. ¿Qué? ¿Tú piensas apoyar esta locura? Diego, no te entiendo. Acabas de terminar con Lidia y ahora la vas a buscar ¿a dónde? ¿A dónde, Diego? Dime. A ver, el amor es así. No entiende de fronteras. A mí no me importan las fronteras. A mí lo que me importa es que Braulio está suelto. Braulio no me va a hacer nada. Yo soy el único al que no es capaz de matar, porque soy su hijo. Mira, hace muy poco murió mi papá y ahora Yesenia. Ni siquiera me han entregado el cuerpo para enterrarla. Sí, mira, yo ya te dije que nos podemos casar después del funeral. No le estoy faltando el respeto a Yesenia. Eso ya lo sé, Adolfo. Pero pues tampoco me quiero casar para escapar del psicópata de Braulio. Al contrario, me quiero quedar para ayudar a que metan a ese imbécil a la cárcel. A ver, pero Mónica, tú no eres policía. No, pero soy la hija de Yesenia. Y voy a hacer lo que sé y lo que esté en mis manos y en lo que yo pueda ayudar para que se haga justicia por todo lo que hizo. Además, también tengo un problema pues, con la fundación y estoy comprometida. Sí, con ahí. Saúl, ¿no? ¿Vas a empezar? Digo, de ese tema ya hablamos y yo te prometí que iba a poner distancia con él y punto. Sí, precisamente, ya habíamos hablado de ese tema y ahora resulta que ayer ese imbécil te estaba consolando Óyeme, en su tampoco casa. lo insultes, ¿eh? No estamos llegando a eso, yo nada más te estoy explicando No, es que las no cosas. se llaman explicaciones, se llaman excusas, Mónica, se llaman excusas. Tú no quieres estar conmigo y no te quieres casar conmigo porque quieres estar con Saúl. Esa es la verdad. Pero yo no entiendo cómo puedes seguir enamorada de un tipo que tuvo una relación tan fuerte con tu madre. Y no lo sabes, pero seguramente ahorita se sigue acostando con ella. Mamá, no quiero que andes sola, en serio es peligroso. Si quieres ir a la fundación, lo haces conmigo. Y si estamos en la fundación y yo tengo que salir, me esperas a que regrese. ¿Está bien? ¿De veras tú crees que Braulio me vaya a atacar a mí? A ver, mamá. Tú atestiguaste en su contra en el juicio. Además, eres mi madre, o sea, que él haría cualquier cosa con tal de vengarse de mí. ¿Cómo lo hizo con Mónica para vengarse de Altagracia? Sí, bueno, Mónica también me preocupa. De hecho, creo que él podría volver a buscarla. Por eso quería que se quedara aquí. Hasta que llegó Adolfo y se la llevó. Ay, ¿y a qué hombre le va a gustar que su mujer duerma en casa de otro hombre? Más bien, qué bueno que se la llevó a casa de Margarita. Yo solamente quise ayudarla. Pues que la ayude su novio. Porque sí te enteraste, ¿verdad? Que son novios. Ella aceptó esta relación. Así que respétalos. Los amores a esta edad son así. Se viven así, son los amores más puros, los más honestos, los más eternos. Sí, yo sé que el amor es eterno y es ciego. Pero ¿por qué Diego va a ir detrás de una muchacha que ni siquiera quiere estar con él? Lidia sí quiere estar conmigo, solo que está confundida. Ah, ¿sí? Sí. No me digas. ¿Y por qué entonces se fue a los Estados Unidos sin avisarte, eh? Tengo que buscarla para saber si todavía siente algo por mí. Diego tiene que hacerlo, tiene que darse esa oportunidad. Si no, se va a arrepentir toda la vida de no haber luchado por su amor. Todas las mañanas se va a preguntar, a ver, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué? ¿Por ¿Y qué? qué vas a hacer con Isabela ahora que son novios, eh? ¿Ya le contaste que te vas a la frontera? Eso lo voy a resolver cuando vuelva. Cuando vuelvas con Lidia, supongo, Sí, ¿no? sí, cuando vuelva con Lidia. Ahora lo único que tengo claro es que tengo que evitar que cruce a Estados Unidos y se aleje para siempre. ¿Eh? Diego, no te va... ¡Diego, por favor! ¿Era necesario que me restregaras en la cara lo que pasó con Altagracia y Saúl? ¿Es A en ver, serio? no, lo que pasó y cómo sabes que no siguen juntos, ¿eh? No me interesa, ¿eh? No me interesa si siguen juntos Mira, o no, si tú Adolfo. vuelves con Saúl, siempre vas a tener esa duda. Y no se trata de que te engañe con cualquier mujer, sino con tu madre. Porque te gusta o no, Altagracia es tu madre. Ya, párale a tu carro que te estás pasando, Adolfo, ¿eh? No, te estoy diciendo tus verdades, ¿eh? No me toques. Quiero que hablemos muy claro ahora. Yo no soy idiota, Mónica. Yo siempre supe en lo que me estaba metiendo. El problema es que el tiempo no me ha dado la razón y aquí seguimos. A veces te pido un beso, no me das nada y apenas te lo tengo que robar, ¿eh? Ni siquiera tenemos intimidad, A ver, Mónica. eso no se da porque llevamos muy pocas semanas juntos. Digo, es algo que tiene que nacer, no tiene que ser ella la primera, ¿no? Sí, y no te nace porque quieres estar con Saúl. Yo no me merezco este tipo de trato, Mónica. ¿Tú crees que yo quiero estar con alguien que está pensando en otro? Mira, yo soy una persona trabajadora, sincera, soy leal. Y no me estoy haciendo publicidad ni nada, solamente te estoy diciendo lo que tú no quieres ver. Yo solamente te estoy diciendo que es muy pronto para casarnos. Para mí no es pronto, Mónica. A mí no me importa el día, ni la hora, ni cuándo, porque a diferencia de Saúl, yo sí sé lo que quiero en esta vida, ¿eh? Y de que la única mujer que yo quiero en este mundo eres tú.
Señores, de hoy en adelante no permito más errores. El que se equivoque se va. Y tú eres responsable de eso, Matamoros. Como usted diga, doña. Quiero protección constante y eficaz a toda hora, los 7 días de la semana. No quiero hombres impulsivos ni violentos. Quiero que se anticipen a los hechos. Ustedes son los responsables de mi seguridad, la de mi hermana y la de mi sobrina. Y deben protegernos donde quiera que estemos. Aquí, en la constructora, en la escuela de mi sobrina, donde sea. No se preocupe, doña. Yo me encargo. Y otra cosa. En vista de que la policía no hace su trabajo y prefiere culparme a mí de todo lo que pasa en esta ciudad, quiero que ustedes se ocupen de buscar a Braulio y a Rafael. Y sea como sea, los capturan y los traen hasta aquí. Así será. Sin errores, Matamoros. Entendido, doña. Si vamos a enfrentarnos a Altagracia y a su gente, tenemos que estar preparados. Prefiero que me maten en el acto antes que me encuentre vivo y termine torturándome como a los otros. ¿A los otros? ¿Te refieres a los monkeys? Braulio, ¿cómo fueron las muertes de Miguel Preciado y de Alejandro Céspedes? A Miguel Preciado Altagracia lo trató como si fuera un animal salvaje. Lo soltó en su hacienda y lo persiguió con un rifle. Cuando pensó que se iba a escapar, le disparó. Luego lo bajamos al sótano y lo torturamos hasta matarlo. Pero antes nos dijo el nombre del segundo monkey. El de Alejandro Céspedes. Exacto. Desprestigiamos su nombre, arruinamos su carrera militar. Y lo llenamos de drogas, cuerpo y mente, hasta que murió. Cuando Altagracia lo mató, el tipo estaba irreconocible. Si Altagracia me llega a encontrar, a mí me va a ir peor que a ellos. ¿A ti? A ti y a mí. No hay lugar donde nos podamos esconder hasta que acabemos con esa mujer. ¿Dónde te escondiste tú desde que te escapaste? En casa de Elena. ¿La conoces? Es la exmujer de Lópezito. El desgraciado que se metió con Valeria. Estuve con ella pasando unos días, pero intentó delatarme por teléfono. Tuve que salir de ahí. ¿Qué pasó con esa mujer? ¿Dónde está la tal Elena? Mejor no preguntes. ¿Cómo no me voy a preocupar si él ni siquiera ha viajado solo, mucho menos a la frontera? No debí dejar que cometiera esa locura. ¿Y cómo piensas impedirlo? ¿Amarrándolo a la pata de la mesa o qué? ¿Y si le pasa algo malo? A él se le nota que está muy joven, que no tiene experiencia. Oye, pero Diego no es tonto. Él sabe perfectamente que no debe ponerse en riesgo. No va a cruzar la frontera. Justo eso va, a que Lidia no haga ese viaje tan riesgoso. Si Braulio no se hubiese escapado de la cárcel, yo estaría más tranquila. Ya lo dijo Diego. Braulio, a pesar de lo que es, no le haría daño a su hijo. Braulio es un psicópata. Y tú lo sabes, Justino. Tú mismo me dijiste que estabas preocupado porque podía estar con Elena en su casa. Por cierto, ¿llamaste a ver qué pasaba? Que si no he llamado. Su buzón está atiborrado de mis mensajes. De verdad, no me ha contestado ni uno. Ya empiezo a preocuparme. No. Adolfo, no te vayas así. A ver, no quise herirte, hombre. A ver, si te dije que no me quería casar. Y no quiero ir a ningún lado, pero no tenemos por qué terminar nuestra relación. Por favor, tienes que entenderme. No hagamos una escena aquí afuera. ¿Quieres? No quise herirte. Por favor, perdóname. ¿Cómo estás, Mónica? A ver, eso no es asunto tuyo, ¿sí? ¿Que no ves que está conmigo? Un poquito más de respeto para mí, que estoy aquí. Pero bueno, no podemos exigirte respeto cuando estás metido entre una madre y su hija. Oye, ¿qué te pasa, Adolfo? Cállate. No empiecen a discutir. Yesenia se murió ayer. Tengan un poco de respeto por su memoria. Sí, no es el momento, Adolfo, ya. No, pero si te das cuenta que si Altagracia y Mónica no se llevan es por tu culpa. ¿A cuántas personas más vas a lastimar por querer jugar al macho que se queda con todas? ¿Está tu novia, la que murió? No la nombres a Jimena. No, digo, también está Felipe. Porque tú te estabas metiendo con Altagracia cuando se habían casado. Basta, Ahora él Adolfo. también está muerto. Basta. Ya, cállate. Y si bien estoy enterado, tú traicionaste a tu papá a la hora de enredarte con Altagracia. ¿Qué crees? También se murió. Adolfo, levántate. Papito Daniel.
Juanita, cuidado, Juanita. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cuántas veces te he dicho que no se cruza la calle de esa manera? Con cuidado, sí. Perdona, fue mi culpa. Isabel, que avisarles a todos que encontramos a Daniel espiándonos acá fuera de la fundación. Aida, déjame explicarte, ¿sí? Tuviste el chance para explicar y no lo hiciste. Solo dijiste que hiciste cosas muy malas. Pero eso es el pasado, Aida, por favor. No vuelvas a acercarte a mi hija. ¿No te gusta escuchar la verdad o qué? ¡Basta! No pueden seguir así delante de Mónica. ¿Cuál es la vergüenza? A ver, Saúl y Adolfo, ya párenle, ¿no? Puedo creer. Todavía ni siquiera enterramos a Yesenia y lo único que piensan es en pelearse en serio, A Saúl. ver, no. Si a alguien le duele la muerte de Yesenia, es a mí. Era mi amiga, nos tenemos confianza. Mónica, ella quería que tú y yo estuviéramos juntos. Me lo dijo más de una vez. ¿Vas a manipularla con eso? No, yo no tengo que manipular a nadie con nada. Aquí el de los enredos eres tú. El que se sigue acostando con la madre de Mónica. Buenos días. Licenciado, Supe hace? de la lamentable muerte de la señora Yesenia. Ella me dijo que si no la encontraba usted en la casa, la podría encontrar aquí. está bien, pero ¿para qué me vino a buscar? Para cumplir con la última voluntad de la señora Yesenia. ¿Cómo que su última voluntad? ¿Qué pidió Yesenia?